Buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Okay, so now today is actually topic is talking about the Dalai Lama's teaching or Dalai Lama's messages. Okay, so remind ourselves. Bueno, la charla de esta noche se va a referir sobre las enseñanzas y los comentarios que ha dado su santidad del Dalai Lama. Also, so I had an opportunity last few months, at least three times joining at the Dharamsala, his teaching. So I took some notes, so I just share with you, everyone. So, okay. Y en los últimos 2 o 3 meses he tenido la oportunidad de ir personalmente a Dharamsala y recibir enseñanzas de su santidad del Dalai Lama, de las cuales he tomado algunas notas y deseo compartirlas con ustedes. So even though of course, I don't have to say about him. He's pretty enlightened being. So whatever he said, there is different individually understandings different ways. Y bueno, sobre él no hay mucho que decir, salvo que yo considero que él es un ser que ha alcanzado la iluminación y cualquier cosa que él diga tiene una gran importancia, pero es dependiendo de cada individuo cómo son interpretadas las cosas que oímos o que podemos escuchar. So let's talk about my own limit experience and understanding of what this means, all the teachings. Okay. Así que básicamente lo que les voy a comentar es cuál fue mi comprensión y aprendizaje de las enseñanzas que compartió su santidad. Okay, so let's okay, so now Dalai Lama said this 21st century in our lifestyle, we are mostly in this world, people are so much interested into the external materials. Y su santidad comenzó diciendo, en este siglo XXI, el estilo de vida de las personas y de casi todos nosotros se enfoca básicamente en la búsqueda del bienestar material. He said the majority of people are in this world, whether it is east or west, everyone is so much effort, so much their effort for day or night, always for the collecting the material, material world, more interested into that material stuff. Y su santidad decía sobre esto, no importa si eres de Oriente o de Occidente, la realidad es que la mayoría de los seres humanos ponen un gran esfuerzo y dedican su mayor energía a la búsqueda del bienestar material. Not so much interest in our world, that means inside the mind, not so much interest about thinking about what's happening in the mind, not so much focus, not so interest, and so on. Pero contrario a esto, tienen muy poco interés en la búsqueda de la sabiduría interior, tienen poco interés en mirar sus propias mentes y comprender sus mentes. En esto en realidad hay muy poco interés o muy poco esfuerzo.
So therefore, Dalai Lama said in here, the calming mind, peaceful mind, it is very important. It is should recognize. Y el Dalai Lama dijo, es muy importante saber cómo reconocer la mente pacífica, la mente calmada. Esto es de suprema importancia. Also, in order to peaceful mind, so Buddha taught the teachings of the four noble truths. Okay? Y para poder pacificar la mente, el Buda enseñó principalmente las 4 nobles verdades. And especially for teaching was actually the emptiness. The topic was actually at that time. So Dalai Lama was emphasizing more Buddha's teaching in the Heart Sutras. Y en esa oportunidad, el Dalai Lama hizo mucho énfasis en las enseñanzas sobre la vacuidad y dio muchos comentarios sobre el Sutra del Corazón. So therefore, Heart Sutra is a very profound teaching, the essence teaching of the Buddha actually. Y ustedes deben entender que el Sutra del Corazón es una enseñanza muy profunda y realmente es parte esencial o la esencia de las enseñanzas del Buda. The reason is the Heart Sutra, because the Heart Sutra is the actual real antidote to ignorance. ¿Y por qué es llamado el Sutra del Corazón? Es llamado así porque de hecho, él es el antídoto específico para la ignorancia o contra la ignorancia. So if the actual antidote, if we do not find any emotion, the actual antidote, so then we cannot get rid of it, cannot dispel it. Y cuando hablamos de emociones, tenemos que encontrar el antídoto correcto para lidiar con esas emociones. Si no encontramos este antídoto correcto, no podemos liberarnos de esas emociones aflictivas. So therefore, the Heart Sutra is talking about the emptiness, but at the same time, it is talking about the interdependence. Y el Sutra del Corazón no solamente habla sobre la vacuidad, también está hablando sobre la interdependencia. So therefore, the Heart Sutras, the teaching about the emptiness, which is the actual real antidote for the root of the antidote for the ignorance, in order to get rid of the ignorance. So Heart Sutra is that's the reason, that's the important part, Entonces el Sutra del Corazón contiene las enseñanzas sobre la vacuidad y estas enseñanzas de la vacuidad son el antídoto correcto y específico contra la ignorancia. So must think about it, Heart Sutra, the teaching, the Heart Sutra, to think, analyze, or then read and practices as possible. It is very important. Por lo tanto, su santidad Dalai Lama dice, uno debería leer este sutra, debería estudiarlo, recitarlo, practicar la meditación, la contemplación de la vacuidad de acuerdo al sutra. Esto es de suprema importancia. Okay. So, okay. Well, that's the Lama going back to the teaching again about the mind training, okay? The training of the mind, or how to be
peaceful mind, which is very important for not just philosophy issues, philosophically. It is very important. The mind training is for the health reasons, issues about health. Y luego su santidad continuó dando enseñanzas sobre el entrenamiento mental. Y sobre esto él manifestó: el entrenamiento mental es muy importante para poder alcanzar una mente calmada. O a través del entrenamiento mental podemos lograr esta calma y podemos entender la profundidad de la enseñanza. When we say health, sometimes, in the majority, sometimes people understanding about only the body part. Body part is important. That is not saying about it. It's nothing about it. Important, not important. Yes, a healthy body, really, really important. It's no doubt. But at the same time, healthy mind, healthy emotion, it's more important. Y sobre esto el Dalai Lama dice: no se trata únicamente de comprender el aspecto filosófico del tema, se trata de entender cómo esto se relaciona con la salud. Y cuando hablamos de salud no se refiere únicamente a un tipo específico de salud del cuerpo, sino también a la salud de las emociones, a la salud de la mente. Y este tipo de salud es de hecho mucho más importante que entender la parte filosófica. So therefore, healthy mind, healthy body has to go together. You cannot really separate. Por lo tanto, tener un cuerpo saludable y una mente saludable debe ser una prioridad y deben estar unidos, no deberían ser cosas separadas. Okay. So, okay. So now, Dalai Lama said, how come when our mind is not so kind of happy? Because of the mind is basis of the kind of, the fear, or strong desire to fears and desires, and so the angry mind, which produce all the unhappy things in our mind. Y luego el Dalai Lama dice: ¿cómo es que llegamos a tener una mente llena de infelicidad? Y él comenta: básicamente se debe a que tenemos muchos pensamientos que tienen que ver con el miedo y con el deseo, con el aferramiento. Y del miedo y el aferramiento luego surge la mente enojada, la mente que está llena de conflictos, y esto no produce ninguna felicidad. So now the antidote is what? Rather than the fears and the strong desires and angers and so on. So the most antidote is the principal antidote is the practice of kindness, loving kindness, compassion, to meditate and practice. Yes. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los antídotos correctos contra esta mente que está llena de deseos muy poderosos, de miedos, de mucho enojo o de ira? Y el Dalai Lama dice: el antídoto correcto sería la práctica de la meditación, el amor bondadoso y la compasión. Estos serían los antídotos contra estos estados mentales. When we are trained well, kind of positive habit, the training our mind always kindness and compassion, so on. So then our mind is becoming so experienced the peaceful mind, Cuando nos enfocamos en entrenarnos en la bondad amorosa y la compasión, eventualmente alcanzamos un estado en que la mente se encuentra muy calmada. So once we are trained well,
if we are so well trained, our mind is becoming naturally kindness and compassion. So that will be very happy, not just the mind, that will be really happy. Our own body shall be very, very happy and peace. Y lo que ocurre es que una vez que nosotros nos entrenamos correctamente o extensivamente en la bondad amorosa y la compasión, nuestra mente se vuelve naturalmente relajada y calmada. Y de este estado de calma es posible sentir o hacer que surja un estado de contentamiento o de alegría. Y esta es una forma de tener una mente feliz. Oh, so not just that, then Dalai Lama said, even though as in ordinary life, when we go to the bed, we have a trained, loving, kind, compassion mind. So, but the sleeping will be very pleasant. Oh. Y este estado de felicidad no solamente va a permanecer en nuestra mente, también va a permanecer en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va a sentir feliz. Y esto va a producir, por ejemplo, que podamos tener un buen sueño, un sueño feliz también. Oh. So otherwise, then once we are not well trained, mind is becoming so fluted about the angers, the strong desire, and the fears, and so on. So then it disturbs our sleepings as well. You cannot really sleep well. There's no other reason that cannot sleep well with, there's maybe other possible, but the main thing is about the angers and the strong kind of fears and so on. So then it disturbs our sleep, Pero lo que ocurre es que normalmente si no nos entrenamos de una manera correcta o extensiva en la bondad y la compasión, entonces nuestra mente se encuentra inundada por estos pensamientos de miedo, de enojo, de fuertes deseos y de estas sensaciones o de estos sentimientos, nuestra mente se perturba. Y cuando la mente está perturbada, perturba el cuerpo y entonces tener un buen sueño es imposible. No podremos dormir bien si no entrenamos nuestra mente. Pero si entrenamos nuestra mente, entonces sí es posible tener un buen descanso, incluso en cualquier circunstancia. So then, 这落简的生出了草土桥头，是许的妈妈的身上嘛。Oh, so then, so once we are really well trained, our mind is in a kindness and compassion. So then our mind is becoming so relaxed, Pero si entonces tomamos este entrenamiento en la bondad y la compasión y lo hacemos extensivamente, entonces nuestra mente siempre permanece relajada. So that is called, that is called the peaceful mind, not peaceful world. Y a esto se le llama entonces cómo lograr una mente pacífica. So the we call the peaceful world, or the real peaceful world is the mind is supposed to be happy and peaceful, Entonces, esta mente pacífica también se le llama el mundo feliz. La única manera de tener un mundo feliz es cuando la mente está feliz. Cuando la mente es feliz, entonces nuestro mundo es feliz. So therefore, the mentioned here, otherwise we are so in this world, it's becoming kind of, the fighting and weapons, more interest into the weapons and so on. So that could be really, really unhappy, make creatures. When our mind is very peaceful, then there is no so interest into the weapon issues, Pero al no entrenarnos en la bondad y la compasión, entonces surge el interés en otras situaciones, como por ejemplo, la guerra y las armas. Y esto genera mucha infelicidad en el mundo y por lo tanto nuestro mundo también se hace muy infeliz. Pero por eso es importante entrenarse. Al entrenarte y tener una mente feliz, estos pensamientos no surgirían y no habría interés en la guerra y las armas, por ejemplo.
Also, then there, of course, Dalai Lama was talking about the loving kindness, the compassion. So then he says here, the mother who cares us, generally speaking, you know, all the most of the mothers are who had a great kindness and compassion. Y sobre la práctica de la bondad amorosa y la compasión, el Dalai Lama nos dice, comienza observando a tu madre, a ese ser que te cuidó o te dio tanto amor y cariño. Oh, so mother is necessary to have a kindness and compassion in order to child become healthy in their life. So it's so, our life is so dependent when we are little, you know, also depend on the mother's kindness and compassion. So we all learn that actually compassion, kindness supposed to be the great mothers. Y por eso es muy importante que las madres tengan amor y compasión, porque cuando nacemos somos muy dependientes, estamos totalmente indefensos y dependemos totalmente de nuestra madre para que nos cuide, para que nos dé amor y compasión y de esa manera nos convierta en personas saludables. Por eso es tan importante que las madres tengan esta mente amorosa y compasiva. Oh, when the little child, whether he or she, when they separate from the mother, that is very, very difficult situation, you know. Y, por ejemplo, cuando los niños son separados, cuando están muy jóvenes o pequeños de sus madres, eso les genera muchos problemas y muchas situaciones en su vida. Which is happen in this world sometimes, you know, in our societies, you know. Y eso es algo que, bueno, pasa en nuestro mundo y en nuestras sociedades muchas veces. So then the Dalai Lama point out after that, this is, it is very important in the schools, you know, you know, wherever the schools are, we have to produce peaceful environment, you know. So this is, which is very important in the schools. Y por eso su santidad Dalai Lama dice, también en las escuelas es necesario fomentar la bondad y la compasión y crear un ambiente pacífico en las escuelas para los niños. Of course, at the school, sometimes most of the teaching about the material stuff, you know, all the time, how to get material, you know. So this, rather than teaching them how to be kindness. So these things are the Dalai Lama pointed out. That it's very important to teach the school, you know, children. So how to be kindness and compassion, to build the peaceful environment. Y el Dalai Lama continúa diciendo, pero ¿qué es lo que se enseña a los niños en la escuela actualmente? El énfasis es en la ganancia material. Se les enseña muchísimo sobre cómo convertirse en personas exitosas a nivel material, pero no se les enseña cómo ser buenas personas, cómo ser bondadosos o cómo ser compasivos. Y el Dalai Lama señala esta situación como un gran problema en la educación. So then the Dalai Lama said we usually call like non-violence, right? Not violence. Non-violence is actual, the real non-violence is supposed to be, you know, in the mind has to be more produce kindness and compassion. That is the real non-violence. Y entonces su santidad continúa diciendo, para poder producir un ambiente libre de violencia y para poder hablar de la no violencia, es necesario enseñar estos valores de la bondad y de la compasión, porque el verdadero ambiente libre de no violencia sería una mente bondadosa y compasiva. Okay. So then even though all the religious teach about the kindness and compassion. Luego el Dalai Lama dice, en todas las religiones, en todas las creencias, se dan enseñanzas sobre la bondad y la compasión.
Okay, then Lama says then, if we are train our mind into kindness, compassion, and a peaceful mind, Y el Dalai Lama dice, si realmente nos entrenamos en la bondad amorosa, la compasión y en cómo lograr una mente pacífica, Dalai Lama himself said, as soon as he get up early morning, he trained his mind into bodhicitta, enlightened mind. He says, I always think about it. entonces para ello el Dalai Lama dice, tan pronto como me levanto en la mañana, esto lo dice, son palabras de su santidad Dalai Lama, tan pronto como me levanto en la mañana, el primer pensamiento que tengo es recordar la bodhicitta. Y recuerdo la bodhicitta en ese momento como parte de mi entrenamiento. So then the Lama said, even though sometimes a lot of difficult time happens in the life, this problem and that problems happen, but still your mind can calm and peace and develop more kind of kindness and compassion as possible. El Dalai Lama dice, si uno se entrena en la bodhicitta, la mente iluminada, y recuerda constantemente la bondad y la compasión, entonces uno logra eventualmente alcanzar esta mente pacífica, y esta mente pacífica es verdaderamente un gran apoyo en cualquier situación. Not just that, not just that. Your mind is becoming a more kind of powerful compassion, kind of confidence rises within yourself. Pero también ocurre algo, que no solamente la mente se vuelve pacífica, sino que además surge una especie de fuerza interior de esta compasión y hace que tu mente sea mucho más fuerte y poderosa. So even the difficulty time, but still you can remain, your mind is very calm and peace without the angry and without the fears and so on. So that is the reason about the practice of kindness and compassion, the meditation. Y lo que ocurre es que esta fuerza que surge de la compasión hace que puedas enfrentar cualquier situación, cualquier desafío y permanecer con tu mente calmada y feliz. Ese es verdaderamente el propósito del entrenamiento mental, tener esta mente fuerte, bondadosa y compasiva que puede hacer frente a cualquier situación. So that is only possible through the training the mind with the compassion and the kindness, through the meditation about the kindness and compassion, not other things. Nothing can dispel the mind become a kind of angry and so on. Nothing can help actually. There's no other solution. There's no other medicines. That's actually true. Pero la forma de lograr esta mente pacífica y fuerte es solamente posible a través de la práctica de la bondad amorosa y la compasión. Quiere decir que solamente la práctica de la bondad amorosa y la compasión son la clave para lograr este estado de mente donde la mente se vuelve muy fuerte y muy estable y a la vez amorosa y compasiva. No hay otro método que produzca ese mismo resultado, solamente la práctica de la bondad amorosa y la compasión. So therefore, the Lama says, particularly in Buddha's teachings, Buddha Dharmas, Buddha's teaching, it talks about very profound teachings about the kindness and compassion, not just really, it has many levels, many, stages. Por eso, su santidad Dalai Lama dice, en las enseñanzas del Buda, el mayor énfasis se coloca en las enseñanzas sobre la bondad amorosa y la compasión. Y hay que entender que esto es sumamente importante. Y la bondad y la compasión tienen muchos niveles de práctica, hay mucha profundidad. Es un tema extremadamente profundo. Especially kind of Buddha's teaching about the logic, teaching about the logic, it talks about the reason there,
or why I have to be kindness and compassion, not just like believe it, has to think about the reason, the positive reason, the real reasons. Y por ejemplo, hay muchas enseñanzas donde se habla de la lógica, pero esta lógica no es la lógica intelectual, más bien es la lógica aplicada a entender las razones por las cuales es necesario cultivar la bondad y la compasión. Y entender estas razones requiere lógica, requiere una mente racional. Oh, so that's a really important aspect, right? Not just to believe it, something, It's not about the Buddha said, or it's not about the Dalai Lama said, No, individually has to be to think and experience it, reason, why I have to be loving kindness, why not I be an angry person all the time? What's wrong with that, Also, that is not just to kind of believe it's something, to really have a positive and the real understanding of the real reasons, positive reasons. ¿Y por qué el Dalai Lama habla de este énfasis de las enseñanzas del Buda en la bondad y la compasión desde el punto de vista de la lógica? Porque él dice, no es suficiente con creer en que es necesario ser bondadoso y compasivo, hay que entender por qué. Una vez que tú entiendes las razones lógicas para ser bondadoso y compasivo, entonces ya no se trata de un asunto de creencia, es que realmente has entendido la necesidad de cultivar la bondad y la compasión como parte de tu práctica. So then Dalai Lama said here, the kindness, the compassion is our true nature of the human beings, all the living beings, the basic fundamental nature. Y su santidad Dalai Lama dice, en realidad la bondad y la compasión son la esencia de la verdadera naturaleza de todos los seres, especialmente de los seres humanos. Oh, that is no difference to whether believer or non-believer, religious person or non-religious person, doesn't matter. Everyone is our true nature, is the kindness or compassion. Y su santidad Dalai Lama dice, no importa que tú creas en esto o que no creas en esto, no importa que seas una persona religiosa o no seas una persona religiosa. La verdad es que la naturaleza esencial de todos los seres es la bondad y la compasión. Oh, so then the Lama says it is important to improve ourselves, improve our loving kindness, compassion. Por lo tanto, dice su santidad, es muy importante que pongamos el énfasis en desarrollar nuestra bondad y nuestra compasión. Okay, so then the Lama says, in this lifetime, we have to train as much possible, develop kindness and compassion as possible. Y por eso su santidad Dalai Lama dice, aprovecha bien en esta vida para entrenarte en la bondad amorosa y la compasión. Okay, so so now here it's a little bit Dalai Lama is talking about the teachings of the logics. Entonces ahora en esta parte el Dalai Lama habló mucho sobre las enseñanzas de la lógica. In a Buddhist point of view, actually, the seed of the loving kindness, compassion, which is within in ourselves, okay? Entonces el Dalai Lama comenzó diciendo, la semilla de la bondad y de la compasión se encuentra dentro de todos nosotros.
Okay, this is the Buddhism beliefs. Okay, it's not about the Dalai Lama. Okay, okay, Y Buddhism de hecho, esto no es, teaching of the logic. y de hecho, esto no son palabras de su santidad Dalai Lama, son enseñanzas del Buda o enseñanzas budistas que dicen la semilla de la bondad y de la compasión se encuentra en todos los seres. Oh, the actual loving kindness, compassion, the seed of the loving kindness, compassion is nobody can give it to you. Okay, actually, which is Buddhist beliefs and a logical teaching, which is within in ourselves, has been long time, not just this lifetime, many lifetime, it is continue caring within us. Y entonces su santidad dice, desde el punto de vista de la lógica, se comienza analizando cómo la semilla de la bondad amorosa y la compasión ha estado dentro de nosotros desde tiempos sin principio. De hecho, no es posible que alguien te dé la semilla de la bondad y de la compasión. Esta semilla tiene que estar dentro de nosotros y así ha sido desde tiempos sin principio. Siempre ha estado allí. So that consciousness, the kindness of loving kindness, consciousness of the loving kindness, compassion, the nature of that continuity coming from that consciousness is long time. Entonces, esta semilla, este potencial para la bondad amorosa y la compasión, está en nuestra conciencia y ha estado allí desde muchísimo tiempo, desde tiempo incontable. So therefore, that is within in our individually have it already. So Y we eso teach significa, through the teaching, through the practices, and then that remind us, continue to carry on, to improve that. Entonces significa que cada ser tiene esta semilla de la bondad y de la compasión y lo que hacemos a través de la práctica es poder reanimar o alimentar estas semillas para que puedan germinar, para que puedan producir un resultado. Oh, I think it's very, very clear, when as a teacher, when you teach the kids, little children has that knowledge, that the awareness, the awareness is there already. So we have to, when we teach, then they continue improve their knowledge each time, growing each time, then the knowledge improve it. Y es interesante cuando tú eres maestro de niños y observas cómo en los niños esta conciencia sobre la bondad y la compasión está presente en ellos. Entonces, en ese momento tú puedes alimentar estas semillas, esas facultades podrían fortalecerse. Oh, so that awareness, that knowledge is continue teaching, the positive teachers teach, that is improve that. If we teach wrong, then it goes to the wrong direction. That's very clear. Entonces lo que ocurre es que si en ese momento en que los niños tienen todavía esta conciencia sobre la bondad y de la compasión, y esa conciencia es alimentada de la forma correcta, entonces estos niños podrían desarrollar estas cualidades. Pero si no reciben las enseñanzas correctas, entonces esa conciencia de bondad y de compasión va en una dirección errónea. It's not just kids, it's even the adult us too. When we learn somebody is the wrong things, we learn wrong things. That's very clear. That's very clear. It leads to wrong directions. All the mistaken things. Because we learn the wrong awareness there, So it happens to it just not just hit everyone. So that carry on that long time. What the saying is, our loving kindness is not just it's within us. Entonces lo que ocurre es que no solamente le pasa esto a los niños, también nos pasa a nosotros como adultos. Y como adultos estamos aprendiendo algo
y alguien nos enseña de forma errónea, entonces vamos a ir en una dirección errada. Y esto es algo evidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que estas semillas de la bondad y de la compasión no es que alguien puede darnos la bondad y la compasión. Esas semillas han formado parte de nuestra continuo mental, de nuestra conciencia desde tiempos sin principio, y están allí, están presentes, y hay que cultivarlas. Oh, so therefore that potential of the kindness, it become a training after training after training, you know, training after training, then become a Buddha. Entonces, si tomamos este potencial de la bondad y de la compasión que ya está presente en nuestro continuo mental y comenzamos a entrenarnos de forma apropiada, luego a fuerza de entrenamiento y entrenamiento, eventualmente lograremos la budeidad. Oh, so likewise, our self has to be trained as well. Pero por esta misma razón, nuestra persona necesita ser entrenada, debemos entrenar. So that is actually, that teaching goes with every teachings actually. Buddha natures, talking about the Buddha natures, talking about the Pardos teaching, talking about the next life, that is actually carry on. This is ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a la naturaleza búdica, y la naturaleza búdica es la esencia de todas las enseñanzas, forma parte de las enseñanzas sobre el bardo, sobre las enseñanzas de la siguiente vida, del renacimiento. ¿Por qué? Porque justamente es algo que podemos llevar de una vida a otra y va a ir con nosotros de una vida a otra. okay. Also that is which is in a Buddha's and a Buddha Dharma teaching within in a logic teaching, within in the teachings about the in Madhyamika teachings, within in the Vajrayana teachings. It talks about all these things very, very detailed, which is kind of very, very fortunate we have that. Usually very, very rare. Y de hecho, en las enseñanzas vajrayanas se enseña de forma muy detallada cómo realizar estos entrenamientos. Tenemos esas enseñanzas a nuestra disposición. Oh, yeah. Also, that's within so many of course, you all know, when you meditate, when we meditate more insight meditation, means what I mean is means go to the deep inside mind, the subtle and subtle, then you can find it, very, very clear there actually. Y por ejemplo, cuando estamos meditando, si estamos meditando en un estado de meditación profundo y permanecemos un tiempo en este estado, es muy posible que encontremos esas semillas allí. Oh, so when we go deeper inside meditation, very subtle, then you can see that everything is what now happening. It's like just like a dream, just illusion. Por ejemplo, cuando estamos practicando la meditación introspectiva y estamos en esta meditación en una forma profunda, eventualmente podemos llegar a entender cómo todas las cosas son como un sueño y cómo surgen de forma ilusoria. Oh, we do not really have the trained well enough to see the real ultimate nature. El problema es que no podemos reconocer esta naturaleza última de los fenómenos porque no nos hemos entrenado lo suficiente para poder hacerlo. Also, then the Dalai Lama continue talking about this different types of meditation, of course, analytical meditations, one point of mind meditations, of course, as usual we talk, okay? Y el Dalai Lama luego habla sobre los diferentes métodos de meditación para lograr esto.
la meditación introspectiva o de visión profunda, la meditación en la concentración unipuntual y otros métodos como este que los hemos hablado en otra oportunidad. Oh, so then once we train our mind into the loving kind compassion, so then with it, the Dalai Lama said, it rises within oneself, becoming a really strong competence. Oh. Pero el Dalai Lama continúa diciendo, al entrenarnos en la bondad amorosa y la compasión, va a surgir en nosotros un estado mental de mucha confianza. Oh, so that's and then the Dalai Lama pointed out one the Shantidevas, the teaching. The Shantideva says, whatever we train, we can train it, you know, it's possible. Everything is possible. Y el Dalai Lama señaló algunas de las enseñanzas de Shantideva en donde dice, en cualquier cosa que tú escojas entrenarte, podrás entrenarte en eso. Eso es posible para ti. Oh, when our mind is trained, loving kindness, compassion, it's possible that way, you know. If our mind is trained something else, it is possible too. Then we could not train our mind with compassion, kindness. ¿Qué significa esto? Que si tú escoges entrenarte en la bondad amorosa y la compasión, entonces tú puedes lograr el resultado de este entrenamiento. Si tú escoges entrenar tu mente en otra cosa, vas a lograr el resultado de esa otra cosa, pero no puedes lograr ambas. Y si no te entrenas en la bondad y la compasión, no puedes lograr el resultado de la bondad y la compasión. Oh, in Shantideva, the word it says, from the lower you know, it seems sometimes difficult, whatever we are training, including kindness and compassion. The Shantideva says, no, it's not difficult. You know, you can continue train. It is becoming, gradually it's becoming easy and easy and easy. Entonces Shantideva dice, a veces pensamos que entrenarse en la bondad amorosa y la compasión es algo muy difícil, pero de hecho, a medida que tú te entrenas, vas dándote cuenta que se hace mucho más fácil y que entrenarse es mucho más fácil cada vez. Oh, so therefore, so it is important to be train ourselves, okay? Por lo tanto, es muy importante que nos entrenemos a nosotros. Especially training oneself. It is very important, okay? Por lo tanto, es muy importante entrenarse a uno mismo. We have a kind of challenges for in our as a practitioner. Self-training is so important actually, you know. If we do not train ourselves, we always expecting somebody can train us. That's impossible. Impossible. It doesn't happen that. It doesn't happen in the past, and never going to be happening in the future. It's very clear, you know. Entonces, algo que hay que entender sobre el entrenamiento es que la única persona que puede entrenarte a ti eres tú mismo. Nadie puede entrenar por ti. Y esto es imposible en esta vida y tampoco será posible en las vidas futuras. Entonces, la única persona que puede hacer el entrenamiento eres tú y tienes que tomar la decisión de entrenarte. Okay, so I'll leave you here for there's a lot of notes there. It's impossible to finish. At least there's more 20 pages there more. All right. Bueno, Lama dice, voy a parar la clase aquí porque en realidad tomé más de 20 páginas de notas y es imposible compartirlas todas con ustedes. Another point is here, of course, the wonderful teaching, but the point is ourselves reminding, training always kindness and compassion. Pero el punto esencial de la clase es recordarnos a nosotros una y otra vez la importancia de entrenarnos en la bondad amorosa y la compasión. Oh, the reason is very simple.
it is very healthy for oneself, a happy life, in order also to be benefit for others' life and our families and friends. When we are peace and happy, kindness at in the family and the society, it naturally help to everyone. That's very simple. It doesn't have to go for next life after life. Don't go too far. Just the reality and actual surrounded environment in ourselves. Entonces, las dos razones por las cuales debemos entrenarnos es, la primera, que vamos a tener un beneficio para la salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones. Esto es muy importante. Y la segunda razón es que vamos a beneficiar también a los demás. Vamos a beneficiar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país y a todo el ambiente y a todos los seres. And especially for this issues about the health, which you're talking about. Health, it's a benefit for our own health body, become a beautiful body, does not mean beautiful looking body, The actual beautiful is a very peaceful body. Healthy body is also those things are real beautiful. Entonces, este beneficio de la salud también se refiere a tener un cuerpo hermoso, pero no se refiere específicamente a tener un cuerpo hermoso desde el punto de vista físico, sino a tener un cuerpo pacífico. Y cuando tenemos un cuerpo pacífico, ese cuerpo pacífico es hermoso y de eso se trata la belleza a la que me refiero. Okay. So therefore, we have to remind ourselves, we have to train every day as possible, okay? Sometimes it's possible, we are so busy here and there. That's okay, there's nothing wrong with that. But it's important to come back to the training practices. It's very important. Sometimes we forget, for months and months and years after years after year. And sometimes it is still possible, but it's still sometimes too late. Y por eso es importante recordar una y otra vez la importancia del entrenamiento mental y poder entrenarnos y hacer el compromiso de entrenarnos. Tiene que ser muy importante porque a veces nos olvidamos, lo posponemos, vamos dejándolo y pasan meses y a veces años y luego quizás sea muy tarde cuando tomemos la decisión y quizás ya no tengamos tiempo para entrenar. The point is here now, all the practices we do, including studies, everything is about the mind. We have to bring everything into the mind. How to be mind, become a peace and happy and so on. That is the important part. Entonces, quiero que entiendan que todas las cosas que nosotros hacemos, todos los estudios, los entrenamientos, todo tiene que ver con cómo tener esta mente pacífica y feliz. Y todo se refiere a la mente y entrenar la mente, por lo tanto, es la manera de lograr este resultado. Okay, so I'll stop here. So let's see next time. Okay, I'll be really busy next tomorrow. I'm going to Tsopema on the Rinpoche's funeral for 10-12 days to do their working there and prayers there. I'll be busy, but I will try to join as much as possible. Okay. Y bueno, Lama va a detenerse aquí. Dice que en esta semana va a estar bastante ocupado porque va a asistir al funeral de Longtul Rinpoche, que va a ser en Sopema, y va a hacer muchas plegarias y muchas prácticas allí. Entonces, él va a tratar de conectarse tanto como pueda. Let's see how it goes. If it is possible, I can, I don't know. I'm not good with the video start to show you some kind of pinners involved. Let me see how the situation is there, okay? I cannot say about right now. If I have a positive, I will let Solde know, then Solde will let you know. Everybody should see at least through the, what do you call the camera or videos. We'll see
which time, but the schedule is not easy, the timing is also. Bueno, Lama dice, yo voy a intentar, si es posible, no estoy seguro si sea posible, mostrarles algunas imágenes del funeral. Hay unas ceremonias allí muy importantes, pero no puedo asegurar que sea posible porque no sé si contaré con los medios, pero voy a intentarlo, dice Lama. Either way, you have to get up early morning, either you have to be late morning time. That timing schedule is not. Let me see. First schedule. I don't know what's happening over there, but it must be very, very busy. So, okay. Entonces, el punto importante es que quizás tengamos algunos desafíos con respecto al horario. No sé si para poder hacer esto van a tener que levantarse temprano o van a tener que acostarse tarde, pero si realmente quieren participar y compartir esta experiencia, entonces vamos a tener que buscar la manera de que funcione para todos. Okay, thank you everyone. So again, thank you Soldier too. And please continue join classes and meditation. Even though, of course, you have to keep your own job. Okay, make sure. I'm not saying give up the job. No, keep the job and continue do some short meditation and join as much possible. Okay, and take El care. Lama dice, bueno, muchas gracias y nos recuerda, por favor, únanse a las meditaciones, únanse a las prácticas, traten de hacer alguna pequeña práctica. Yo sé que todo el mundo tiene que trabajar y que todo el mundo está ocupado y que tienen que hacer muchas cosas, pero meditar, así sea un poco cada día, es muy importante. Así que, por favor, traten de unirse en la medida de su posibilidad. Okay, so please. Hacer la dedicatoria. We're going to do the dedication prayers. Please help me reciting the prayers in your own language. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pagmadrupa y Señor de Kumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, preciado, bondadoso Lama raíz y lamas de linaje. Asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido con visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación.
Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad, sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el Plangar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida.